Buenas tardes. Pues me tocó a mí hablar un poco, complementando lo que ya comentó la doctora Yolanda. Voy a hablarles un poco sobre lo que es la gestión y algunos números que se generan de la gestión en la Secretaría. Sí, pues va a ser un poco rápido, pero al final tendremos muchas preguntas, ¿no? Bueno, comentaba ahorita la doctora Yolanda que nos hace falta legislación. Tenemos una ley y tenemos un reglamento, ¿sí? Publicados la ley en el 2003, en octubre, y su reglamento el 30 de noviembre, entró en vigor el primer día de enero del 2007, ¿sí? Bien, nuestra ley es un punto de partida importantísimo. Recordar que en el 2000, por ejemplo, para regular los hidrocarburos, nos basábamos en criterios interinos para remediar suelos contaminados con hidrocarburos. Ahorita ya tenemos tenemos 3 normas, ahorita las vamos a ver de manera rápida, ¿sí? Y tenemos una ley y un reglamento que nos ayudan mucho. De manera general les voy a decir lo que está referenciado en el reglamento, perdón, en la ley, los contaminadores, las responsabilidades que tiene quien lleva a cabo, quien contamina por sus actividades algún suelo, tiene que remediar, ¿sí? Habla también de lo que es el responsable solidario, quien es aquella persona que por el hecho de ocupar un suelo que está contaminado, aunque no lo hayan contaminado, ellos tienen la obligación de llevar a cabo la remediación, aunque después, como dicen los abogados, repita en contra del que contaminó originalmente, ¿sí? También habla de la transferencia de sitios contaminados entre particulares. ¿Qué es esto? La Secretaría tiene la obligación o tiene por atribución otorgar una autorización para transferir sitios contaminados entre particulares. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros sepamos quién es el responsable de la contaminación, quién es el que va a llevar a cabo la remediación, quién es el responsable ante la autoridad de remediar, ¿sí? También habla sobre el abandono de sitios contaminados o que no tienen responsable. Las autoridades, la Secretaría en participación con las autoridades locales puede llevar a cabo programas de remediación para remediar el sitio. Evidentemente, si se encontrase a la persona o al responsable de la contaminación, también se repetiría contra él. Y la Secretaría también tiene la obligación, en coordinación con autoridades locales, de identificar, inventariar, registrar y categorizar sitios. Esto es, debemos de tener, la Secretaría tiene un sistema que se llama SISCO, no sé si lo hayan escuchado, Sistema Informático de Sitios Contaminados. En ese sistema es dinámico, lo estamos actualizando constantemente, se están sacando, se están metiendo algunos otros, pero es una obligación y es lo que se tiene para saber cuántos sitios tenemos, ¿sí? El reglamento también de manera general nos describe todos los requisitos que deben contener los trámites que están relacionados con el suelo, que ahorita los vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Habla de un responsable técnico, ¿quién es el que puede llevar a cabo la remediación? Pueden ser 3 personas, una institución académica de educación superior, una persona que haya obtenido una autorización a través de la Secretaría para remediar suelos contaminados, un prestador de servicio, ¿sí? Y una tercera persona que puede ser cualquiera puede ser también un remediador. Sin embargo, a esa otra persona se le piden requisitos muy específicos para que pueda llevar a cabo la remediación, ¿sí? Después tenemos también las restricciones que marca el reglamento para emergencias y para pasivos. ¿Qué es lo que no se debe hacer en el momento en que se tiene una emergencia o que se tiene un pasivo, ¿sí? El reglamento también habla sobre cuando un programa de remediación tiene un estudio de evaluación de riesgo ambiental, vaya a la Secretaría de Salud para que ésta emita su opinión. Nosotros tenemos la atribución sobre suelo, no sobre la salud. Entonces, la Secretaría de Salud nos da su opinión y nosotros la vertimos en el documento que se emita. Habla también sobre los tiempos de respuesta de cada uno de los trámites, ¿sí? Del control de los procesos de remediación y
sobre todo de una conclusión de remediación. Recordar que si hay un programa de remediación aprobado por la Secretaría, también tiene que haber algo un documento que exima o que quite la responsabilidad a quien llevó a cabo la remediación. Si alguien metió un programa de remediación y fue aprobado por la Secretaría tiene la obligación de emitir un documento también donde le dice, está bien, ya cumpliste, ¿sí? Evidentemente ese documento tiene que cumplir con determinados requisitos que también marca el reglamento. Bien, todo lo que hace la Semarnat, todo lo que hace la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, todo lo que les acabo de platicar, también lo hace otra parte del gobierno, que es la SEA. Para eso hay una ley de hidrocarburos que fue publicada en agosto del 2014 y hay una ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos también. Es decir, pues por alguna razón se duplica lo que nosotros hacemos. Evidentemente ellos están enfocados al sector hidrocarburos, nosotros estamos enfocados al sector iniciativa privada principalmente, ¿sí? Bien. Para lo que les acabo de comentar, existe un trámite regulado, ¿sí? Que son los programas de remediación. Tiene dos modalidades, modalidad A para emergencia ambiental y modalidad B para pasivo ambiental. Como les comenté, hay una conclusión de remediación que es un trámite también registrado. ¿Sí? La doctora hace un momento habló de algunos conceptos. Nosotros también tenemos algunos conceptos que ya están de ley, que ya están escritos ahí y a los cuales nos tenemos que apegar. No podemos pedir ni podemos exigir más de lo que dice un reglamento o una ley, ¿sí? ¿Qué es un sitio contaminado? Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que por sus cantidades y características puedan presentar un riesgo para la salud humana y los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de los demás. Hay que observar que en la definición dice lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, estructuras o cualquier combinación de esta. La Dirección General de la que yo vengo únicamente tiene la atribución para manifestarse sobre suelo contaminado, ¿sí? Nosotros no podemos opinar sobre agua. Es importante, sí, efectivamente la contaminación siempre está de manera integral, el suelo contaminado con el agua. Sin embargo, el agua no es atribución de nosotros, es una parte de la Comisión Nacional del Agua, ¿sí? ¿Qué es la remediación? También todos son conceptos de ley. ¿Qué es la remediación? Eso lo dice el artículo 5, fracción 28 de la ley. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos de conformidad con lo que establece la ley. Esto quiere decir que hay suelos contaminados que no necesariamente tengo que someterlos a un tratamiento en la última parte de la definición para decir que se remedia. Lo puedo encapsular, por decirlo de alguna manera, confinar en el sitio bajo condiciones seguras, evitar que se disperse en el ambiente, que salga de ahí y también se considera como una remediación, ¿sí? ¿Qué es una propuesta de remediación? ¿Sí? Es parte de un programa de remediación que establece las acciones y obras a remediar de un sitio contaminado, ¿sí? ¿Quién lo puede presentar o cuándo se presenta? Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se produzcan derrames o infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos, cuando se contamine un sitio derivado de una emergencia ambiental o cuando exista contaminación por actividades industriales a lo largo de la operación de la industria. Una emergencia ambiental o un pasivo ambiental. ¿Quién la autoriza? La Secretaría, nosotros. Bien, ¿qué es una emergencia ambiental? ¿Qué es un pasivo ambiental? También la ley nos define, también el reglamento nos define qué es uno y qué es el otro. Una emergencia ambiental lo define el artículo 132, cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento indeseado o inesperado que ocurre repentinamente,
que traiga como resultado la liberación no controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales peligrosos que afecten la salud humana o al medio ambiente. Creo que es claro, todos sabemos que es una emergencia, ¿no? Bien, la diferencia que hay con un pasivo ambiental, cuando se considera pasivo ambiental aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir su dispersión del contaminante. He aquí la diferencia entre lo que es una emergencia. No hubo control, para un pasivo ambiental no hubo un control adecuado, no se atendió oportunamente. Esto fue a través del tiempo, por lo tanto ocasionó que se fuera más allá de lo que se puede controlar en una emergencia ambiental. ¿Sí? Esa es la diferencia principal. Ahora, ¿cuándo una emergencia ambiental se puede convertir en un pasivo ambiental? ¿Sí? Cuando no se atiende inmediatamente, es decir, si cuando ocurrió la emergencia pasan 2 o 3 años, se convierte en un pasivo, evidentemente, pero hay veces en que la gestión de una emergencia, que le aviso a Profepa, que tomo medidas de urgente aplicación, hay un proceso, entonces no puede ser, aunque sea largo, no se convierte en un pasivo ambiental. Algún criterio deberemos de tomar para saber cuándo una emergencia se puede convertir en un pasivo, ¿sí? Los programas de remediación se formularán cuando se contamine un sitio derivado de una emergencia ambiental o cuando existe un pasivo ambiental, evidentemente, ¿sí? Bien, los programas de remediación, de acuerdo al artículo 134, se forman de 4 estudios: una caracterización, un estudio de evaluación de riesgo ambiental, una investigación histórica y una propuesta de remediación. El artículo 144 del reglamento le da la atribución a la Secretaría para poder evaluar una propuesta de remediación. Obsérvese que el programa de remediación contiene 4 estudios y la propuesta de remediación es una parte de ella. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una laguna que, como comentó la doctora hace rato, pues debemos ya hemos hecho nuestras propuestas como área técnica para que se solucione eso. La atribución debe decir aprobar un programa de remediación y no una propuesta de remediación, ¿sí? Sí. Estas son las normas que tenemos, las normas oficiales mexicanas que tenemos actualmente para remediar suelos contaminados. Tenemos la 138, que es para hidrocarburos. Al ratito vamos a ver por qué es una norma de, perdón, me desconcentro. Sí. ¿Por qué tenemos una norma de hidrocarburos? Tenemos una norma para metales pesados, la 147, la 133 para bifenilos policlorados y estudios de evaluación de riesgo, criterios extranjeros. Bien, en nuestro país, evidentemente, como en cualquier otro, se mueve una gran cantidad de sustancias a través de nuestras carreteras, a través de nuestros ductos, ¿sí? Bien. La norma, cuando alguna de esas sustancias contaminó el suelo y no está regulada ni por la 138 ni por la 147, se puede hacer un estudio de riesgo, un estudio de evaluación de riesgo. ¿Qué es eso? Un estudio de evaluación de riesgo es para establecer un límite de referencia específico para remediar el suelo contaminado que no está contemplado dentro de una norma. Un estudio de riesgo se puede hacer aún para hidrocarburos. Sin embargo, ¿cuál es la finalidad del estudio de riesgo para esos casos? No cumplir con la norma, es decir, si mediante el estudio de riesgo se demuestra que en lugar, por ejemplo, el límite de referencia para hidrocarburos de fracción pesada a nivel industrial es 6,000 partes por millón, y yo tengo un suelo contaminado con 100,000 partes por millón, y yo demuestro mediante el estudio de riesgo que lo puedo dejar a 50,000, pues adelante. Evidentemente estoy exagerando, ¿no? Son 10,000 más o menos a lo que se llegaría. Ese es el estudio de riesgo. Cuando hay muchos programas de remediación también pueden ser ingresados utilizando criterios extranjeros. ¿Qué es eso? De sustancias que no las tenemos reguladas, se puede hacer la propuesta y nosotros, utilizando esos criterios extranjeros, generalmente utilizamos la región 9 de la EPA, utilizar sustancias de ahí
proponerlas y si nosotros después del análisis vemos que sí, pues adelante, procede el programa de remediación. Sí. Ok, bueno, estos son algunos criterios, me los voy a saltar y me voy a ir a los números. Sí, bien, de manera rápida les voy a comentar cómo está estructurada actualmente la gestión de la remediación de sitios contaminados en México. Sabemos, como ya se los comenté, a través de pasivos ambientales y emergencias ambientales, ¿sí? En el caso de pasivos ambientales hay un responsable de contaminación o no lo puede haber, también ya lo comenté hace unos momentos, se tienen que hacer determinados estudios para cada uno de ellos. En una emergencia ambiental tenemos un responsable, sabemos qué se cayó, cuánto se cayó y en dónde se cayó, podemos agarrar al responsable y obligarlo a que cumpla con la ley. Sí. Ok, estos son algunos números que nosotros tenemos de la gestión de los programas de remediación de suelos contaminados en la Dirección General. Como ustedes podrán, agarramos los últimos 5 años, del 2012 al 2016, como ustedes podrán ver, a través de los 5 años hemos tenido 698 programas de remediación y remediados 192, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasó con todos los demás? En el 2012 teníamos 305 y únicamente se remediaron 74, en el 13, 117 y solamente se remediaron 35. ¿Qué pasó aquí? Bien, quiero hacerles un comentario. El reglamento entró en gestión en el 2007 y a partir de entonces se crearon los trámites. Entonces, no forzosamente esos 74 que se remediaron en el 2012 corresponden a los 305 programas que nosotros emitimos, pudieron haberse venido arrastrando de atrás. Pero aquí lo que hay que observar es la cantidad de programas de remediación que han entrado contra los que se han remediado. ¿Qué pasa aquí? Que nuestra legislación no nos obliga o no hay una parte del reglamento que diga que los programas de remediación tienen un tiempo de vigencia, ¿sí? Tienen un tiempo de vigencia, nosotros emitimos el programa de remediación, se van y muchas veces se atienden en un tiempo relativamente corto, pero otros se quedan ahí los dejan los responsables de la contaminación y nosotros no tenemos la manera de obligarlos a que cumplan con ese programa. Evidentemente podemos girarle cartas a la Profepa para que les haga visitas a sabiendas o colgados de un programa de remediación previamente autorizado, ¿sí? Como se podrán dar cuenta, del 2014 hacia el 2016 bajó mucho los programas de remediación. ¿A qué se debe esto? A la entrada en vigor de la agencia, de la SEA, ¿sí? Todo lo que es sector hidrocarburos se fue con ellos, todo lo que es de la iniciativa privada y manejo de hidrocarburos, aunque sea de iniciativa privada, se viene con nosotros, ¿sí? Por eso bajó tan considerablemente esos números, ¿sí? Bien. ¿Cómo le regreso? Gracias. Tipos de contaminantes. La doctora Yolanda comentaba hace rato sobre los contaminantes principales que hay, ¿no? Como podrán ver, el 57% es de prácticamente hidrocarburos fracción pesada 57%, hidrocarburos fracción media, hidrocarburos fracción ligera y mezclas de hidrocarburos abarcan el universo de la contaminación de suelos en nuestro país. Por eso tenemos la norma 138. Bueno, es una de las razones, ¿sí? La gran cantidad de contingencias o contaminación que hay en el suelo es de hidrocarburos. Ahí la razón de que exista una norma para hidrocarburos. Sin embargo, nosotros cada año la parte de normatividad nos pide qué normas proponemos plaguicidas, proponemos otras sustancias. Sin embargo, pues ¿cuántos sitios tienes contaminados con eso? En realidad son muy pocos, por eso pues, vamos a darle prioridad a esta parte, ¿sí? ¿Sí? Área contaminada por emergencias ambientales, ¿sí? Como se podrá ver, 593,628 metros cuadrados en los últimos 5 años. Por emergencias para pasivos son 6,135,000. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? En una emergencia ambiental la contaminación es muy corta, la contaminación son áreas muy pequeñas y volúmenes muy pequeños. En un pasivo ambiental los volúmenes son muy grandes y las áreas son muy grandes, por eso es la diferencia. Y ya para terminar,
¿sí? Las áreas remediadas, 297.872 metros cuadrados, ¿sí? De los 5 años. ¿Sí? Volumen remediado, 337.000, recordarán los casi 6 millones de suelo contaminado. Y bueno, eso es todo. Sí, claro. O sea, ok, bueno, ha habido casos muy emblemáticos, ¿no? Tenemos Ábalos, una planta, una planta minera que se encuentra en el estado de Sonora. Es un asunto también ya resuelto, ya se hizo se dio el programa de remediación aprobado, en este momento está en proceso. Tenemos casos como el río Sonora, ¿sí? Que también ese asunto fue, como recordarán, de un derrame de una sustancia sulfurosa acidulada que se derramó a lo largo de un río. Principalmente ahí el problema fue de agua, no tanto de suelo. Sí, también es un asunto resuelto por la Secretaría a través de 5 programas de remediación. ¿Sí? Ya fueron aprobados, en este momento se está llevando a cabo la remediación. ¿Sí? Y específicamente no tenemos un sitio donde podamos decir estos son los casos. Son casos, como les digo, emblemáticos principalmente, ¿no? Sí. Cromatos de México también, sí. Queridos amigos, buenas tardes. Los invito a que no se depriman después de la retahíla de datos que nos han asestado nuestros distinguidos ponentes. Traté como de hallarle un hilo conductor a lo que se ha expuesto aquí, que es diverso y variado. Me parece que nos podemos ir por varias vías. Una primera vía es la debilidad normativa, y voy a abundar en ese tema un
poquito más adelante. Un segundo tema que no es para nada menor es el del consumo, los patrones de consumo no sustentables. Normalmente nos restringimos a soluciones técnicas, legales, normativas, y por ahí alguien dijo, bueno, ¿y nosotros qué? Es decir, nuestros patrones, o este modelo al que se refiere Julia, que puede ser un modelo en el que hay consensos políticamente correctos, por supuesto, no mates a nadie, no te claves la lana, sé justo, sé equitativo, tratemos de que no haya pobreza, están en la parte más externa de nuestro discurso. Pero en la parte más interna de nuestro discurso, muchos de nosotros, lo aceptemos o no, queremos una casa con puerta eléctrica, una tele de 2000 pulgadas, ¿no? Calefacción, etcétera. Ese no es un modo generalizable de vida, pero es el modo dominante. Entonces hay que pensar en el consumo como un tema clave, no es un tema menor, porque el consumo orienta los mercados y orienta las decisiones. Un tercer tema que detecté es el de, bueno, la medio debacle ambiental que se sustenta a través de varios datos duros que nos dieron, ¿no? Pérdida de biodiversidad, ¿no? Especies amenazadas, suelos contaminados, las regiones hídricas contaminadas, etcétera. No es un marco esperanzador, pero sí es un marco de retos y oportunidades de transitar a otro modelo. Políticas públicas sin integración, esta es la parte de Julia, me parece que acierta, pone el dedo en la llaga de alguna manera. ¿Por qué? Porque el quinto y último punto que me parece se desprende de las intervenciones de todos ustedes, tiene que ver con este enfoque binario de los problemas. Me quedó muy claro con el tema de la minería. Parecería que llegan unos villanos con espadas a sojuzgar a los ejidatarios. Una visión que no ayuda a nada. Es decir, es un problema mucho más complejo que ese. No hay buenos y malos. Es caso por caso y cada caso debería tener un enfoque sustentable. Ese es el reto, porque si nos vamos a estos criterios de lo que está bien y lo que está mal, pues resulta que lo que está bien y lo que está mal es mucho más complejo que una decisión de 1 o 0, de un enfoque binario. Entonces, todo eso me parece estuvo presente en las 4 intervenciones. En la primera, no les voy a decir lo que él ya les dijo, lo que me llama la atención es que un tema tan relevante como el cambio de uso de suelo en una superficie forestal, tema relevantísimo, cambio de uso de suelo, Julia lo expresó muy bien. ¿Qué pasa si quitas un pedazo de bosque? Pues, ¿qué pasa con el murciélago? ¿Qué pasa con la guacamaya? ¿Qué pasa con los insectos? Con la polinización, pues, se van al demonio. Entonces es un tema clave. No se puede restringir, no se puede ir a una tasa de crecimiento 0, porque la gente tiene que comer y tiene que vivir, tiene que tener una vida digna. Pero hay que mejorar estos procesos. Lo primero que me llamó la atención es que él dijo, es que tenemos solo 15 días para contestar. Pues no, pues está mal. Es decir, no es que nada, es que ese no es el tiempo apropiado para revisar lo que yo entendí que son estudios de índices de biodiversidad, de composición y estructura de especies, económicos en el sentido que es un proyecto productivo a largo plazo mejor que el existente. Si tienen 15 días para analizar eso, ¿quién lo hace? Bueno, es una debilidad normativa. Entonces ahí habría que concentrarse en la debilidad normativa y apuntar hacia el proceso correcto, el que debe de ser, ¿no? Porque no podemos decir, pues es que así es la ley, pues no, está mala ley. El segundo ejemplo era el de los impactos ambientales en los proyectos de infraestructura, y ahí la debilidad que yo detecté, que estoy de acuerdo en ella, es que el Programa Nacional de Infraestructura no pondera globalmente los impactos. Se presentan fragmentados los diferentes sectores que componen la infraestructura de este país, el minero, el metalúrgico, el turístico, etcétera. Es decir, no hay una aproximación de esto es lo que quiere hacer el gobierno este año. Muy bien, ¿bajo qué enfoque holístico podemos entrarle ese tema? Luego llegaron los malditos mineros, ¿no? Y nuevamente yo haría mucho más complejo ese tema de llegan, expulsan a las comunidades. En muchos casos probablemente sea así, en otros no. Pero si ese es el enfoque, nuestra
política o nuestra espada se centrará que ya no vengan, ¿no? ¿Por qué? Pues están abusando. Y entonces alguien dirá, bueno, podemos evitar que abusen. ¿Cómo evitamos que abusen? Aquí debo hacer una aclaración porque es muy importante que no se queden con esa percepción. El expositor dijo que el que paga manda y los mineros le pagan a la Secretaría los dictámenes de impacto ambiental. Eso es absolutamente incorrecto. Le pagan a consultores que a su vez presentan estos dictámenes. Es decir, la comunidad minera no le paga a la Secretaría por los permisos. Lo que habría que revisar es cómo se dan esos permisos, por supuesto, y habría que ver qué tan renovada está nuestra legislación en materia de impacto ambiental, qué tan moderna es y qué tan poco espacio deja la discrecionalidad. Yo en algún momento supe algo de eso y me pareció un proceso discrecional, un proceso en el que se podía orientar un sí o un no a priori y luego buscar los argumentos. Eso lo dije en un foro de impacto ambiental hace poco. Bueno, en el estado actual de los recursos naturales, pues sí, nos dieron datos muy importantes, ¿no? Esta paradoja histórica de que el norte desarrollado no tiene agua y el sur en proceso de desarrollo le sobra el agua y se inunda, es una paradoja muy interesante, y es interesante también ver que la zona central ya agotó, ya sobrepasó los límites de lo que puede explotar, ¿no? Todo Lerma, todo el Valle de México, toda la cuenca, etcétera, estamos muy por encima del consumo promedio nacional, ¿no? Son datos pues, complicados, ¿no? 105 acuíferos sobreexplotados, pues es una barbaridad. Entonces, esto es un reto, ¿no? Y en el caso de Julia, hay como comentarios muy sugerentes. Estamos traspasando límites planetarios, en efecto. Es decir, en efecto estamos dándole la torre al agua, a la biodiversidad, estamos contaminando, estamos calentando globalmente la atmósfera. Es decir, estamos en una dirección incorrecta, una dirección que no es sustentable, una dirección que no nos da una proyección de futuro, y entonces es momento de revertir, de frenar y revertir. No se puede frenar un tren en marcha así, ¿verdad? Es decir, necesitamos ralentizar esos procesos, es decir, hacerlos mucho menos impactantes y luego regresar al lugar de origen, porque no hay un motivo para pensar que esto va a ser muy diferente el año que viene, probablemente ni en 5 años, pero si no hay una convicción de que el cambio es posible, y aquí aprovecho para decirles que hace poco, por algún misterio, me invitaron a una plática sobre adolescencia. Entonces me metí a buscar lo que son la generación de los baby boomers, que el único representante de esa generación soy yo, que soy el ruco de la sala, la generación X, que son ustedes, los que no son tan jovencitos, y los millennials. Y en las características de los millennials venía algo fascinante. No les gusta la escuela, no les gusta leer, no quieren tener hijos, no se quieren casar, pero es la única de estas 3 generaciones que tiene una preocupación ambiental integrada. Y eso es una gran noticia. Yo no creo en este rollo de que son el futuro de nada, ¿no? El futuro está ahorita y son los adultos y los jóvenes y todos somos el futuro. Pero es muy esperanzador esta imagen de que ellos sí integraron ya esta preocupación por cuestiones ambientales. Julia nos habló pues, de lo que hablaba, si para autorizar excepcionalmente un uso de suelo forestal, cambiarlo de uso de suelo, se necesitan 15 días, y las consecuencias de esto pues son un montón, y está el sobrepastoreo, y está toda esta presión que se ejerce, quemar bosques con estos fines perversos, etcétera. Y el tema es ese, políticas públicas sectoriales. De pronto, yo no sé por qué, yo tengo la sensación de que en los gobiernos del 2000 a la fecha, y desgraciadamente yo serví hasta el 2000 en el gobierno, entonces pueden decir que estoy jalando agua para mi propio molino, pero estoy convencido de que esto pasó. Se confrontaron 2 intereses sectoriales en el gobierno y la batalla la perdió medio ambiente. Es decir, economía pues tiene su agenda, ¿no? Y economía de alguna manera puede ver como, pues
románticos que quieren defender el medio ambiente y no entienden el desarrollo y los empleos que va a producir este hotel en la Riviera Maya. Como un estorbo, como un trámite a seguir. Y esa es una visión profundamente incorrecta. Es decir, si economía no integra el tema de la sustentabilidad de sus procesos de desarrollo y medio ambiente no integra que es necesario facilitar el desarrollo, pues estamos en un diálogo de sordos en el que me parece llevó la mejor parte de la Secretaría de Economía y la ha llevado. No hay integración sectorial, no hay integración de políticas públicas y no se me ocurre quién es el guapo que lo puede proponer, porque, insisto, yo creo que vienen compartimentalizadas las mentalidades de los actuales funcionarios. Finalmente, pues, contaminación de suelos, una raya más al tigre, estamos en líos. Debo confesar, disculpándome de antemano, que no entendí todo el proceso normativo, me pareció muy complicado, me perdí un poco ahí, pero el tema ahí que me brinca es que el agua no es una atribución de ustedes, entonces nuevamente se fragmentan las respuestas y fragmentar cualquier respuesta que debe ser holística es una muy mala idea. Yo felicito a los, creo que fueron, ¿qué? 7, a los 7 ponentes, les agradezco mucho, muy ilustrativo, y a ustedes su paciencia y su generosidad con el tiempo. Gracias. Pregunta al respecto. ¿Sí? Sí tenemos. Comentario o plática al respecto o pregunta. Muchas gracias. Bueno, es comentario y pregunta. Y primero que nada, creo que la constante dentro de todas las ponentes, tanto de la parte académica como de la parte gubernamental, llegan a la conclusión de que todos los procesos se están viendo por separado. Tanto en las políticas públicas están separadas, las instituciones están separadas, y entonces se repiten procesos, se repiten cosas, y en ese agujero, ese hoyo negro de las repeticiones, y de esto te toca a ti, esto no, esto sí, y las repeticiones, pues están colando los actores que se están aprovechando de las decisiones, ¿no?, para tomar las decisiones que nos están llevando hacia la explotación irracional y meramente avariciosa, pues, del consumo humano, ¿no? Entonces, como no sé si aquí el representante del gobierno, de una institución, pues nos pudiera contestar, como ellos como trabajadores, como formación, o están dentro del sistema gobierno, pues no pueden nada más decir soy un intermediario, porque a final de cuentas el papel de un gobierno, de un país, es salvaguardar ciertas cosas, ¿no? Y dentro de estas cosas pues son la biodiversidad biológica, la biodiversidad genética, la cultural, el patrimonio, ¿no? O sea, no es una tarea que pueda yo decir, yo nada más soy el intermediario y nada más voy a estar aquí mediando las partes, porque es su obligación dictar, como dice la doctora Julia Carrió, las políticas, hacia dónde vamos, y que tener bien claro que el gobierno debe saber que si todo se acaba, pues tampoco va a haber dinero de dónde, ¿no? Y esta cuestión de lo de las mineras, ¿no?, que decía que pues estamos gastando agua, gastando recursos humanos, contaminando para extraer oro, para llevarlo otra vez a guardar en, tal vez en los modelos económicos estamos valuando de más a cosas que no son necesarias, como el agua, como respirar, como comer, ¿no? Creo que tanto la política de consumo, que ustedes como parte de este sistema, ¿qué están haciendo, no? Usted menciona, no hay una política o una ley para los herbicidas, para los plaguicidas, porque no se tiene evidencia de que contaminen. Bueno, pero tal vez el proceso es que no contaminan directamente el suelo, sino que se van por arrastre de agua, y tal vez si uno monitoreara el agua y los lugares a donde se depositan, pues allí encontraríamos todas estas cantidades de herbicidas,
contaminando, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo los problemas de forma individual, de forma aislada, y todo es un sistema. Entonces deberíamos empezar a tener un pensamiento más sistémico y sí darle a las tareas, ¿no? No sé cómo usted piense que se pudiera resolver esta parte. Sí, yo tomo nota de tu pregunta, pero mira, desgraciadamente nosotros nos movemos sobre un marco regulatorio. Nosotros, hay partes de la ley donde nos dice cuál es su atribución. Yo lo comentaba hace rato también, cuando el agua se mueve de manera integral con el suelo, entonces deberíamos de resolver nosotros mismos lo que es agua y suelo en un programa de remediación. Claro que sí, sin embargo no lo podemos hacer. La atribución que a nosotros nos marca la ley y el reglamento es suelo. Entonces, ¿qué es lo que en un principio tratamos de hacer nosotros? Ponernos de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para contestar esos programas de remediación. Tú dime tu opinión sobre agua y yo te doy la de suelo, pero fue muy complejo. En primera, porque la Comisión Nacional del Agua no tiene normas, ¿sí? Ellos para evaluar un cuerpo de agua contaminado lo hacen a través de estudios de riesgo, no tienen normas que nos, salvo para agua potable, ¿no? Pero para esa clase de situaciones no tiene normas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no muchas veces, siempre lo hacemos, en nuestros resolutivos que emitimos decimos, tienes que hacer esto con el suelo, tienes que cumplir con esto, y para el agua los referimos o le marcamos copia a la Comisión Nacional del Agua para que estén enterados cuando menos, ¿sí? No es que nosotros no queramos, es que tenemos campos donde nos podemos mover. Yo creo que esto responde también a una pregunta por ahí de alguien que hizo de la, ¿fue ya? Ok. Sí, de la vinculación entre los diferentes sectores del gobierno, sí. Desgraciadamente es así, ¿sí? No podemos meternos en campos de otras áreas, ¿sí? Bueno, doctora. Bueno, yo no soy de la Comisión Nacional del Agua, pero sí soy del sector hídrico y sí hay normas con respecto al agua, es la NOM 001 para descargas exactamente. Y entonces, por ejemplo, lo que se hace en los cuerpos de agua es la misma Comisión Nacional del Agua pone condiciones particulares de descarga a cada uno de las industrias. También hay otra parte de la normatividad que lo que hace son clasificar los cuerpos de agua. En este caso, lo que se hace es un estudio a lo largo de la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja para determinar la calidad del agua. Se hace una modelación para determinar también cuál es la capacidad de asimilación de los contaminantes del río con base en su volumen, con base en sus pendientes, etcétera, porque el mismo río tiene una capacidad natural de autodepuración. Entonces, con base en eso se determinan metas de calidad del agua que son cumplibles a diferentes periodos de tiempo dependiendo de la concentración del contaminante que está vertiendo, por ejemplo, en este caso una industria, y de la capacidad de asimilación y de autodepuración que tenga este cuerpo de agua. Esta clasificación de los ríos, por ejemplo, las declaratorias de clasificación de los ríos, ha ayudado precisamente para que durante, por ejemplo, haya la recuperación de algunas cuencas. Por ejemplo, la que cuenta ya con clasificación o declaratoria de clasificación es la cuenca del río Atoyac, la cuenca del Lerma en la parte alta y no me acuerdo si hay otra declaratoria. Obviamente estos procesos sí tardan bastante tiempo porque se tiene que hacer el estudio primero y después someterse, es un proceso largo, pero sí hay los instrumentos. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, pues muchas gracias. Vamos a comer y regresamos, ¿no? Muchas gracias.